En este día te damos gracias porque tú nos hablas al corazón, Padre. Así yo te doy las gracias con toda la congregación, Padre, sabiendo que tu mensaje, que tu palabra es buena para nosotros, es tu voluntad, y así estás buscando el crecimiento individual en cada uno de nosotros, mas no solamente individual, Padre, porque con el crecimiento trae bendición, con la bendición se bendice la familia, se bendice la iglesia, la comunidad y el mundo entero, Padre. Permite entonces que esta palabra sea de edificación, Padre, y que cada una de estas palabras de verdad y de vida vengan a formar parte de una piececita de ese rompecabezas para poder ver el panorama más amplio, Padre, y de forma más sólida, que independientemente de lo que esté pasando alrededor de nosotros, tú estás con nosotros. Gracias, bendito Padre. Ahora permite que tu Espíritu Santo nos guíe a lo largo de este mensaje y nos hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, entonces el día de hoy estamos arrancando nuevamente un nuevo tema dentro de la temática de la iglesia que hemos estado ya hablando por las últimas semanas, o podríamos decir meses. Entonces, en esta ocasión nos toca hablar de un tema que quizás no es muy popular, no es emocionante. Quizás va a preguntarse usted, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Bueno, todo tiene algo que ver con nosotros, y la idea es que entiendamos para que así estemos instruidos, porque te has dado cuenta que de repente, si te has cambiado de estado, de pueblos o incluso de iglesias, y llegas a otra iglesia y tiene diferentes estructuras, diferentes dinámicas, a ciertas personas le llaman de ciertos títulos. Una hermana comentaba en el estudio bíblico: llego a una iglesia e iba a hacer un servicio y pregunto por el líder, o sea, lo que aquí llamaríamos el pastor, y de repente ahí no hay pastor, hay un episcopo. ¿Qué es un episcopo? Bueno, si usted visita o está en diferentes iglesias, de repente va a haber diferentes títulos, porque la forma estructural, interna, o la forma en cómo está organizada esa iglesia, perteneciente quizás a una denominación, puede variar. Y hoy, en este caso, no nos vamos a extender a lo de afuera, sino más bien desde adentro vamos a examinar ese tipo de variedades. Pero antes de entrar de lleno, permítame hablar sobre el tema. El tema del día de hoy se llama el gobierno de la iglesia local. El gobierno de la iglesia local. Y esto tiene que ver con cómo estamos gobernando la iglesia local. Estoy hablando específicamente de Cristo Vive. Cada iglesia va a ser autónoma, o sea, quiere decir que se va a regir por sí, ya sea como iglesia independiente o como iglesia parte de una asociación o denominación. Si estamos hablando del gobierno, la mayoría de nosotros quizás no tiene buena perspectiva de la palabra gobierno. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de gobiernos en este mundo, y si hablamos del gobierno estamos pensando quizás en los gobiernos que existen en la actualidad: socialismo, comunismo, democracia, totalitarismo, aristocracia, monarquismo, dictadura o teocracia. O sea que esos son simplemente uno de los más comunes, pero hay muchos alrededor del mundo. La cuestión con el gobierno del mundo es que el ser humano trata de gobernar su país, su nación, sus tierras, pero no siempre es la mejor forma. Por ejemplo, en los años después de la Primera Guerra Mundial, se levantó un gobernante ruso y que eventualmente los llevó hacia el comunismo. Este llamado Joseph Stalin fue causante de la muerte de más de 6 millones de personas. Entonces, un mal gobierno de una persona llevó a la muerte de muchas personas en ese país. También en la China se levantó un gobernante llamado Mao, quien a esta persona se le adjudica la muerte de más de 10 millones de personas.
O sea que la forma de gobernar una nación o una tierra tiene mucho que ver y puede ser devastador o de mucho beneficio para todo el pueblo. También este señor Adolfo Hitler es conocido por ser el líder principal de los nazis, del Gran Holocausto, donde se estima que él fue responsable por más de 12 millones de personas perdidas en los tiempos de su generación. Por eso nosotros cuando hablamos o cuando escuchamos de la palabra gobierno, típicamente vamos a tener la tendencia de pensar cosas negativas concerniente al gobierno. Y si hoy estamos tomando el tema del gobierno dentro de la iglesia local, lo más probable que también tiene cierta connotación negativa en nuestra mente, mas no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque hablar del gobierno de la iglesia es hablar de la autoridad, es hablar de qué es y cómo se rige también la iglesia internamente. Vamos a comenzar hablando primero de Dios, Dios siendo el creador del universo, por lo tanto es el dueño y le da todo el derecho de ser el soberano y el que gobierna su creación. Entonces ahora tenemos a Jesús que, por ejemplo, en Mateo 18 se le da la autoridad de gobernar todo. Entonces ahora Jesús en la gran comisión le da la autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles. Por ejemplo, Mateo 18 dice: en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Jesús delega la autoridad a su iglesia, primeramente a su iglesia, por así decirlo, universal, pero también de forma autónoma o local a cada iglesia donde se ha establecido en el nombre de Cristo. Y vamos a ver que esa palabra de gobernar para nosotros en nuestros tiempos tiene esa connotación negativa a causa de todo lo que ha pasado en el mundo o lo que está pasando incluso en este país o de donde venimos. Pero vamos a ver cómo la Biblia tiene un significado más profundo para esta palabra y la vamos a ir explorando. Este tema del gobierno de la iglesia local lo he sacado de muchos pasajes, pero el pasaje que voy a estar usando para usar el contexto inmediato tiene que ver con Hechos 20, 28, donde dice: por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí va a haber una palabra que vamos a examinar, en realidad son dos palabras, obispos y apacentar, pero vamos a hablar de la palabra apacentar. En nuestra lengua moderna así aparece porque Jesucristo lo está utilizando. Recuerden que la iglesia, entre las muchas figuras, se le llama el rebaño de Dios. Y dentro del rebaño, Él lo está viendo como Él siendo el gran pastor, el buen pastor, y la congregación es ese rebaño de ovejas. Aquí apacentar es un sinónimo de gobernar, y voy a hablar más en detalle de dónde fue sacada esa palabra de la lengua original. Sin embargo, gobernar es algo que simplemente Jesús está repitiendo a la iglesia en esta ocasión. Es algo que ya desde los comienzos de los tiempos se estaba hablando. Vamos a viajar un poquito hacia el tiempo atrás, en Génesis 1:28, donde Dios termina de crear los cielos, la tierra, la creación, el reino animal y el reino vegetal, y ahora ha creado al hombre y a la mujer. Y dice Génesis 1:28: llenad la tierra, sojuzgadla
y tener dominio sobre los peces del mar, las aves, los cielos, los animales y todo lo que se desplaza sobre la tierra. Es un recordatorio de que desde los comienzos Dios ha dado como parte de las tareas, como parte de los mandatos, que sus hijos gobiernen todo lo creado en este mundo por medio de los hijos de Dios. Aquí usa dos palabras: sojuzgadla, o sea, conquístenla, sométenla, sujétenla, y también tener dominio, o como en otras versiones lo dice, gobiernenla, administrenla. Y es el mismo concepto que Jesús está usando, que los apóstoles usan en Hechos 20:28, donde dice apacentar, cuiden, administren, gobiernen la iglesia de Cristo. Ese es el concepto que se está usando aquí en estos pasajes, y que tiene que ver más que nada con el liderazgo, que Dios ha delegado esa autoridad a los líderes de la iglesia para administrar y para gobernar la iglesia de Cristo. Ahora, típicamente no usamos mucho la palabra gobernar, porque en la mente de la mayoría de las personas lo están conectando con esa connotación negativa de autoritarismo, de querer forzar a la gente a hacer las cosas por fuerza, cuando en realidad Dios no trabaja así. Todos los que estamos en la iglesia estamos por amor a Dios. Todos los que servimos a Dios o a la iglesia, que es lo mismo, también lo hacemos por amor. Nada se hace a la fuerza, nada se hace a la fuerza, ni nadie se le obliga a hacer las cosas a la fuerza, sino que todo es por amor. Por el otro lado, tampoco se usa la palabra administrar, porque si usamos la palabra administrar, podemos pensar como nos han enseñado en la academia: administrar, como estar en una oficina, pagar biles, mirar los números y cosas así. Entonces, no es tanto administrar ni gobernar, sino es como un intermedio. Muchas las veces esta es la problemática de las lenguas modernas, que no definen exactamente el significado de la palabra original. ¿Cómo ejercita Cristo su gobierno en la iglesia? ¿Cómo ejercita Cristo su gobierno en la iglesia? Bueno, en primer lugar, no lo hace de forma visible ni física. Típicamente, Cristo gobierna siendo la cabeza de la iglesia. Cristo gobierna su iglesia de dos formas. La primera es que toda persona que ha venido voluntariamente a la iglesia y que ha entendido el mensaje de la salvación, creemos que ha nacido de nuevo, nacidos del Espíritu de Dios y no de carne, como lo dice el Evangelio de Juan 3 y 4. Entonces, ahora, si una persona ha sido nacido de nueva, Cristo gobierna de forma individual a esa persona a través del Espíritu Santo. Una persona que nace de nueva es una persona que recibe el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en esa persona y Dios obra a través de esa persona. Pero también de forma externa lo hace a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces, internamente el Espíritu Santo te recuerda cuando la estás regando, te recuerda cuando estás omitiendo algo, te recuerda cuando es necesario, echarle ganas en ciertas áreas donde estamos flaqueando. Pero es la palabra de Dios que te hace conocedora de la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios que comienza a sacar la basurita que hay en nuestras mentes y comienza a establecer palabra de vida, de fe y de esperanza. Entonces, allá en pantalla tengo uno de los 3 gobiernos más comunes que hay por todas las iglesias, y ustedes van a ver que hay una estructura interna en esas denominaciones,
y que va a haber títulos para ciertas personas o líderes de las congregaciones. Así es que tenemos el gobierno episcopal, también el gobierno presbiterano. Ustedes van a ver que tiene diferentes estructuras, y vemos el gobierno congregacional. Así es que si usted visita por alguna razón o está en ciertas iglesias, se va a dar cuenta que la estructura interna varía de lugar a lugar, o sea, de iglesia a iglesia. Nosotros tenemos una mezcla entre las primeras dos, mas no necesariamente es exactamente como es allí. Vamos a ver ahora la palabra que tiene que ver con gobernar, la palabra que tiene que ver con administrar o apacentar, porque esta palabra, vamos a ver que líderes han sido establecidos en las iglesias, y para esta palabra, aquellos que gobiernan físicamente, aquellos que Cristo les ha dado la autoridad dentro de la iglesia, típicamente llevan el título de episcopos o presbíteros. Entonces tenemos en pantalla la primera parte de esta palabra, de donde es sacada el gobernar o el que gobierna la iglesia local, que típicamente lo vamos a traducir de acuerdo a donde esté, en supervisores, superintendentes, ancianos, pastores o conductores de una obra. Entonces usted puede escuchar cualquiera de estos títulos de acuerdo en diferentes iglesias, a donde vaya, a donde visite, a donde esté, y todo esto es extraído del griego episcopos, que viene siendo en términos generales anciano. Primera de Pedro 5 del 1 al 2 nos dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto lo está hablando el apóstol Pedro. Entonces vamos a hablar más de la palabra anciano. ¿Qué es un anciano? Típicamente los líderes de la iglesia se van a considerar y se van a llamar ancianos de la iglesia. Entonces usted puede ver, aunque ya mi rostro está siendo partido por las primeras arrugas, y por ahí ya Chloe y Enoch me sacaron las primeras canas, pero no significa que esta palabra se refiera a una persona avanzada en edad. Y eso lo he observado a lo largo de los años, que hay personas que pueden estar décadas en una iglesia y se sienten como líderes. La cantidad de años que tú estés en una iglesia no te va a identificar como un anciano de la iglesia, sino el ser anciano de la iglesia tiene que ver más con una cualidad de madurez espiritual y de obediencia a la palabra y del servicio a Dios dentro de una congregación. En primera de Timoteo 3:6 nos insta a que no sea un recién convertido, o sea, un neófito, para que no sea envanecido y caiga a causa de la condenación del diablo, o sea, de la tentación. Entonces, un anciano tiene que ver más con aquellas personas que han entendido la palabra y que Dios nos llama a servir, que Dios nos llama de verdad a atender las necesidades de la iglesia a través del servicio. Y más adelante vamos a ir hablando sobre el Espíritu Santo y los dones, cómo Dios te equipa para servir dentro de la iglesia y también fuera. La palabra anciano surge desde los tiempos antiguos, porque si nos ponemos a pensar cómo surgió el cargo de esta palabra, bueno,
los primeros apóstoles y los primeros discípulos de la iglesia primitiva, o sea, la primeritita iglesia cristiana. Viene el Espíritu Santo, comienzan a salir a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, y ahora la iglesia va creciendo por miles, y hay miles de personas. Entonces, ellos se comienzan a hacer preguntas. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y ahí es donde los primeros judíos cristianos, ellos comienzan a organizar, ellos comienzan a sujetar la iglesia basado en el modelo que ya sabían ellos desde la antigüedad. O sea que en las 12 tribus de Israel ya se tenían ancianos establecidos por Dios. O sea que no es un término de apenas de los tiempos de los apóstoles, es un tiempo o es un concepto aplicado desde los tiempos antiguos. Entonces los ancianos deben de gobernar bien su casa, la iglesia, debemos de saber cómo manejar las situaciones. Si lo vemos en Números, en Éxodos, cuando se estaba organizando la nación santa de Dios, Dios los organizaba por cincuentenas, por centenares o por millares, o sea, por miles, y a cada grupo les asignaba un líder distinto, o sea, un anciano para gobernar, para administrar, para atender las necesidades de las personas. Entonces, típicamente al líder de una iglesia se le llama anciano. Sin embargo, con preso la iglesia primitiva fue expandiéndose y ya no era una sola iglesia, la iglesia de Jerusalén. Ya también había en Samaria, en Antioquía, en Éfeso, en Corintios, y así se expandió en el mundo antiguo. Cuando se expandió el mundo antiguo, entonces hubo la necesidad de reorganizarse y de asignar personas que estuvieran monitoreando las obras, las misiones y las iglesias fuera de la iglesia principal. De ahí se establecieron obispos monárquicos, o sea, prácticamente hay solamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos niveles, por así decirlo. Pero no debemos de tomarlo como jerárquicos, porque Dios no ha establecido personas con títulos para jerarquía. Ese es el gran error de nuestros tiempos. El gran error de nuestros tiempos es de querer organizar jerárquicamente, donde ya un título es superior a otros, donde ya diga Jorge, llámeme pastor Jorge, llámeme obispo Jorge, o peor aún, llegan las personas, conocí casos de personas que fuimos compañeros de seminario y ya de repente soy el profeta fulano, soy el apóstol sutano. Dios continúa operando con los dones del Espíritu Santo, pero la intención no es de jerarquía, la intención no es de que una persona se enseñoree de las demás, se sienta superior a las demás. Todos ahora, hombres, mujeres, chicos, grandes, todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Amén. Entonces, cuando se expande el Evangelio es necesario centralizar y monitorear. Por eso es que se han levantado nuevas posiciones que viene cayendo dentro del término anciano, episcopo o presbítero. Entonces también es necesario que este anciano represente a un grupo de personas delante de los gobiernos, o incluso cuando se levantan falsas doctrinas, también aquel anciano sea aquel que defienda, porque se le llama guardián de la verdad, guardián de la iglesia.
porque está defendiendo la palabra de verdad que para nosotros es la Biblia. También dentro de esta palabra se le puede adjudicar a los pastores, aunque también vamos a ver que el término pastor en sí lleva un significado distinto y diferente al primero. Cuando nace la palabra de pastor, se convierte en uno de los fundamentos de la iglesia en general. En Hechos 20:28 dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta palabra de anciano se puede utilizar y se utiliza intercambiadamente con presbítero o episcopo, pero también a un pastor se le puede llamar anciano de la iglesia. Entonces ahí tenemos de dónde salen estos títulos. No están dados solamente por dar. Y recuerden, se le puede llamar episcopo, se le puede llamar anciano, se le puede llamar a aquellos que monitorean grupos de iglesias en una locación geográfica de, por ejemplo, 5 estados o un estado de la nación americana, superintendente, supervisor, o simplemente un episcopo. También al pastor se le llama con estos títulos, de acuerdo a las necesidades y a la estructura local. Así va a ser prácticamente el ministerio dado a un líder. Para el pastor ahora tenemos que el pastor tiene responsabilidades más peculiares, como es apacentar, gobernar, disciplinar, regir, administrar una congregación. Tiene que ver alimentar espiritualmente, tiene que ver con atender las necesidades espirituales de una congregación. Y ese es un gran reto, porque yo recuerdo desde los comienzos, cuando comenzaba, que tenía una necesidad intensa de venir a la iglesia, y el día que no venía a la iglesia simplemente me sentía vacío. Entonces fue de ahí donde Dios puso en mi corazón: ok, ¿qué pasa si un día yo regreso a mi país, a mi pueblo natal, donde no hay iglesias cristianas, donde no hay pastores? ¿Cómo voy a sobrevivir espiritualmente? Y en este concepto estuve pensando: si yo quiero ser misionero y un día quiero llevar la palabra, un día quiero evangelizar a las personas reciben a Cristo, ¿y después qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Quién les va a seguir enseñando? ¿Quién les va a discipular? ¿Quién les va a dar mantenimiento espiritual? Entonces me di cuenta que una persona que quiere proclamar el evangelio como evangelista, ahora es necesario de discipular a los nuevos convertidos. ¿Por qué? Porque un bebé espiritual no puede crecer por sí solo o sola. Entonces viene también la necesidad de estar continuamente atendiendo las necesidades desde el comienzo hasta donde las personas tengan necesidades. Eso quiere decir que cuando yo fui al seminario, vi el currículum, o sea, el tipo de clases que ofrece el seminario, y me di cuenta que allí no ofrecían psicología, sociología, no ofrecían abusos de sustancias, o consejería pastoral. Entonces, a lo largo de los años, aparte de lo que el seminario me ofreció, tuve que buscar en otras escuelas clases para fortalecer áreas que yo sabía que un pastor requiere. ¿Por qué? Porque la vida de un pastor, o en la visión de un pastor más bien dicho, yace la eternidad de muchas personas. ¿Usted sabía eso? En la visión de un pastor puede estar el hilo entre que se rompa un matrimonio o se salve.
la salvación de personas, la dirección y la visión. En la visión de un pastor puede vivificar, puede edificar la vida de un nuevo creyente, o muchas de las veces puede dañarla y dejarla al olvido. Por eso, más que una profesión, no es una profesión. Más que un ministerio, es más que un ministerio. Es un llamado con mucha responsabilidad. Y que si algún día pensó que el trabajo del pastor es solamente 2 horas, hay muchas horas detrás de las escenas. Hay mucho trabajo involucrado, donde la mayor parte del trabajo la iglesia no lo va a ver. Sin embargo, Dios ha puesto pastores en todas las iglesias con un propósito, y cada iglesia tiene su propia identidad. Por eso se le llama autónoma. Por eso se dice que prácticamente está dentro del cuerpo de Cristo, pero sigue su dirección para satisfacer las necesidades particulares de una comunidad. Entonces el pastor es el líder y el maestro espiritual, forjado en la experiencia, en el estudio, la oración, el celo por ganar almas, el celo por predicar la verdad y esforzarse en dar lo mejor a una congregación. También el pastor es el que preside el culto de adoración, es el que administra los sacramentos de Dios o los mandatos de Dios, las ordenanzas de Dios. Y también tenemos que hay pastores que pueden vigilar otras obras o misiones, porque a fin del día también la palabra de anciano en inglés tiene más sentido, se le llama en inglés overseer, que en español vendría a traducirse como una atalaya, un mirador, un observador, un portero, alguien que está cuidando la fortaleza para que el enemigo no venga y ataque. El pastor, por lo tanto, es aquel que está vigilando qué es lo que se está acechando, porque si estudiamos guerra espiritual, vamos a ver que continuamente llegan ataques a la iglesia. ¿Usted puede identificar ataques a su propia familia? Viene una persona nueva y representa un peligro a la familia. O de repente hay un trabajo nuevo y representa un peligro al bienestar de la familia. Hay muchos peligros, y la iglesia también. Por ejemplo, la palabra nos habla de lobos rapaces, la palabra nos habla de falsos maestros, falsos profetas, la palabra nos habla de falsas personas que se disfrazan como siervos o siervas de Dios y al final no son más que vasos de deshonra usados por el enemigo para atacar la congregación. Por eso el pastor también es un vigilante, un guarda de la casa de Dios. El pastor también debe de ser elegido. El pastor debe de ser elegido por la congregación. Tenemos en 2 Corintios 8:19, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor. Está hablando de la vida de Tito, todo un capítulo. Tito se le está llamando pastor de una iglesia, y estaba yendo a hacer misión a otros lugares. Entonces, en este caso a Tito dice que fue designado. La palabra designado, voy a lo mismo, las lenguas modernas muchas las veces no hacen justicia al verdadero significado. La palabra designado en el griego es una palabra donde significa que fue elegido por votación. O sea que tienen que levantar la mano una congregación y elegir a una persona que ya ha sido de antemano llamada por Dios, pero ahora confirmada y ratificada por una congregación.
¿Qué estoy diciendo? Que si usted conoce una persona que anda gritando por los cuatro aires, yo soy pastor, y nadie lo eligió, tengan cuidado, porque tales llamados, tales ministerios, no nacen de la nada. Leímos en las Escrituras, en 1 de Timoteo 3, del 1 al 13, que hay requisitos: marido de una mujer, no borracho, no avaricioso, que gobierne bien su casa, que sus hijos sean de buen testimonio, y así da una serie de criterios que determina una persona puede calificar para ser pastor. Dios da el llamado en primer lugar, mas nadie se puede adjudicar a sí mismo a ser alguien que Dios no lo ha llamado a ser. ¿Por qué? Porque ¿cómo distinguimos entonces cuando una persona es verdadera o no? Hablaba de casos donde me ha tocado conocer personas que viven en adulterio, que viven en desorden, que toman y que hacen cosas muy malas. Y sin embargo, están diciendo que son pastores o líderes grandes en una iglesia. No podemos tener personas así, porque la iglesia es santa, pura, sin mancha. Es el mismo testimonio que va a hablar más fuerte muchas de las veces que nuestras propias palabras. ¿Y cómo voy a hablar del amor de Dios si yo no amo a mi familia? ¿Cómo voy a hablar de la santidad si mi vida está de forma desordenada? Entonces, tiene mucho propósito cada ministerio dado por Dios para la iglesia, y hay requisitos. Un anciano entonces es una persona que ha desarrollado carácter. Alguna vez quizás hemos pensado, fulano de tal es muy buena persona, y luego nos comparamos con nuestras vidas y pensamos, no, pero esa persona pues tiene papeles, es ciudadana, tiene aseguranza, la vida le ha ido muy bien en la vida, por eso puede ser buena persona. No es cierto. Esas ideas no son prácticas ni verídicas. Cuando una persona cristiana llega a desarrollar un buen carácter, no lo hizo porque Dios lo puso en una bandeja de plata. Todos vamos a ser pasados por fuego, tribulación, tentación. Todos vamos a pasar en una jornada que muchas las veces duele. Para que un anciano haya llegado a desarrollar un carácter cristiano genuino y maduro, tuvo que haber pasado por muchas cosas que quizás no las sabes. Bueno, eso es otra cuestión. Pero todos vamos a pasar por un desarrollo de crecimiento. Y sin embargo, al final del día, como lo dice la misma palabra, con lágrimas sembré, pero con gozo estoy cosechando. Entonces nosotros tenemos mucho de qué buscar en las promesas de Dios, mucho que nos da para nosotros. Y estas posiciones en la iglesia, en este caso en Cristo Vive hay 5 ancianos, no se les da a cualquier persona. También nosotros hay un proceso para eso. No se le puede dar a cualquier persona, porque la vida de los demás está en juego, la condición espiritual, la dirección de la iglesia. Es como alguien que hablaba en una ocasión que batallaba con la lujuria y le preguntaba, ¿acaso tú esperes que los padres te confíen a sus hijos chiquitos si batallas con la lujuria? No. Debemos de verdad desarrollar un carácter, porque debemos tener buen testimonio delante de la iglesia, delante de Dios, pero también dice la palabra delante del mundo, para no ser desacreditados. O sea que no es
algo liviano, algo que solamente se da al azar, o porque simplemente, es que fulano y sutano es mi cuñado, mi primo, mi amigo, por eso ya los voy a elegir. No pasa así. Debemos de tener una iglesia bien ordenada, bien estructurada, y ustedes como iglesia, cualquier pregunta que se tenga, háblese a los ancianos. Hay 5 ancianos y no somos familiares, porque esa es una regla. No puede haber familiares dentro de los 5 ancianos, para que no haya juntas y que lleven en malas direcciones a la iglesia. Por ejemplo, uno de los temas que más se desconfía es el dinero. Haga preguntas. ¿Qué hace la iglesia con el dinero, con los diezmos, con las ofrendas? Tenemos reportes oficiales listos para ser presentados al IRS, al gobierno, listos para ser presentados a la iglesia NBC, listos para ser presentados a cualquiera de ustedes en el momento en que surge una pregunta: ¿qué pasa con los diezmos o con las ofrendas? Cada centavo es archivado, cada centavo se sabe a dónde va, y cada mes se da reportes financieros a la mesa directiva, y también cada dos veces al año se le da un reporte a toda la iglesia de lo que está ocurriendo con las finanzas. De esa forma nosotros mantenemos la integridad, y usted sabe que cada pedacito de bendición que ofrece a la iglesia se aprovecha de la mejor manera, porque apacentar a la grey de Cristo, o gobernar o administrar al rebaño de Dios, significa cuidar, significa saber multiplicar las bendiciones a la gente, al mundo, a los necesitados. Amén. Entonces, los ancianos son guardianes de la casa de Dios, de la verdad, y también ellos pueden ascender a ser supervisores de varias iglesias. Tenemos, por ejemplo, en el Salmo 81, donde Dios es representado como el pastor de Israel, y sus sacerdotes, sus reyes, sus profetas o sus gobernantes vienen a ser como sus súbditos del buen pastor. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el buen pastor, Juan 10:11, y allí Jesús también se le llama el príncipe de pastores. Ahora los ancianos de la iglesia somos súbditos o fieles siervos de Jesucristo, el buen pastor. De esa forma hay una estructura y una razón de ser en todo y esto. Los pastores también deben de ser buenos maestros, y después de los pastores están otras personas. Estoy hablando de los diáconos. Diáconos, o en algunas congregaciones va a escuchar el término ujiel. Bueno, yo estuve busque para ver de dónde sacaron las iglesias, porque hasta el día de hoy batallo para entender de dónde sacaron esa palabra, pero la han sacado de algunos versículos, más en específico Salmo 84, donde se le llama: es mejor estar 1000 días, es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la puerta de la casa del Señor que estar fuera de ella. O sea, donde dice en la lengua original, aquí le llama un portero estar en la puerta, pero voy a lo mismo. En la lengua original, ¿saben qué significa estar a la puerta? Ser un guardián. No como en la Walmart, ¿verdad? Que va a la Walmart y está una persona, a veces ancianitos o a veces personas en silla de ruedas. Buenos días, bienvenido, y pasa. No se refiere a un portero así. Se refiere más bien como a un guardia de seguridad, como alguien que está resguardando un lugar sagrado. Así se refiere cuando un ujiel es un portero, o para nosotros la palabra que abarca más en el ministerio del servicio es el diaconado.
los diáconos. Los diáconos, Efesios 6 tenemos el caso donde se han elegido a 7 personas para atender la mesa de las viudas, para servir la mesa de las personas. O sea que el diácono está para apoyar a los líderes sirviendo con lo que se ofrezca en la iglesia, cosas típicamente materiales, a veces también espirituales. Y vemos el caso de cómo Dios subió, por así decirlo, en un nivel o en un ministerio más intenso y más poderoso a 2 de sus 7 diáconos. Tenemos a Felipe y tenemos a Esteban, cómo ellos comenzaron a servir mesas y eran tan fieles a su servicio que Dios los promovió. Y después en pasajes posteriores vemos cómo los dos estaban haciendo enigmas, milagros, señales en pos del evangelio, enseñando, predicando, pronunciando las buenas nuevas delante del pueblo. Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La palabra diácono es servir, servidor. Si Dios te ha llamado a servir, no lo tomes de una forma como, es que tengo que estar limpiando el piso, las mesas, las bancas, las sillas. Es como lo más menos. Si de repente el pastor dijera, hermano, ¿puede darle una barridita a la oficina? No, pues sí. ¿Y qué tal si dice, no, pues ¿puedes lavar los baños? Entonces ya como que caray, no lo hago ni en mi propia casa, lo voy a hacer en la iglesia. Entonces, más bien trata con que cuando Dios te llama al servicio y tú sirves, como dicen Colosenses, no como viendo a los hombres, sino sirviendo a Dios, entonces eventualmente Dios te va a elevar, porque todos debemos de comenzar en algún lugar. El pastor Jorge no comenzó siendo pastor, ni ya lo sabía. De hecho, los primeros 2 años cuando me preguntaban, ¿eres pastor? Sí, soy pastor, pero de media cuchara, como ilustrando a los albañiles allá en México. Ya el que es albañil experto maneja la cuchara completa y va enjarrando o pegando la mezcla del concreto en la pared. Pero el pastor Jorge comenzó con media cucharita, 1/4 de cucharita. Todavía estaba buscando cómo ser pastor. Pero ha pasado el tiempo, los golpes, los libros y sobre todo el Espíritu Santo me han añadido conocimiento, experiencia, y gloria a Dios que los resultados se están viendo. O sea que si Dios te llama a servir, no te vas a quedar toda la vida a servir y a hacer lo mismo. Eventualmente, como mis ojos lo han visto, a personas que han servido fielmente, Dios los está llamando a obras más grandes, a obras más críticas. Pero en medio de eso, Dios está trabajando con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque si no queremos ser, por así decirlo, humillados a lavar los baños de la iglesia, a barrer el piso, entonces quiere decir que estamos batallando con el orgullo, ¿no? Estamos batallando con otras cosas. O si nos ponen en un ministerio crítico y no estamos suficientemente maduros, vengo 2 veces al mes, 2 veces me voy de party, al tercer domingo ya tuvo Firulais su cumpleaños y le vamos a celebrar el cumpleaños al Firulais en el domingo a las 2 de la tarde. Si vemos por qué tales ministerios no se le asigna a cualquier persona, el servir a Dios es el compromiso. Pase lo que pase, vamos a estar allí listos para servir a Dios a través de su gente, a través de su pueblo, a través de su iglesia. Y Esteban y Felipe lo demostraron, sirviendo primeramente en lo más sencillo y después Dios los exaltó grandemente.
Tenemos en 1 Timoteo 3:10 cómo estos diáconos son instituidos. Dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea que Dios espera que cada persona que sirve en su casa lo haga de forma fiel, y que la iglesia los ponga a prueba para ver que de verdad son dignos del compromiso a Dios. No se nos escapa también las diaconisas, o sea, las mujeres y las viudas. Dice en Romanos 16, 1-2: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor. O sea que ya aquí está hablando de cómo también la mujer sirve, y como lo decía en el estudio bíblico, en nuestros tiempos modernos pareciese que la iglesia del Señor está sostenida más firmemente por la mujer que por el hombre, porque el hombre ha desatendido su lugar como sacerdote, pero también su lugar como cabeza de la casa, y muchos de ellos carecen a la casa de Dios, muchos de ellos carecen al servicio de Dios, y cuando el hombre deja el báculo de autoridad, entonces Dios se lo da a la mujer. La idea es que toda casa debe de tener un líder, porque una casa donde no hay liderazgo es una casa sin dirección, y una casa que va a dividirse y no va a prevalecer. Por eso cada hombre debe de tener en cuenta que nosotros tenemos la principal responsabilidad de liderazgo. Incluso en la iglesia de Cristo todavía hay mucho debate si es que la mujer se le debe de permitir servir o enseñar. ¿Qué dice la palabra? Hay en Corintios un caso muy similar donde se le prohíbe a la mujer hablar, pero se habla en un contexto local. Dios ha visto al hombre y la mujer de la misma forma, y lo vemos más en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas habla de muchos ejemplos de mujeres poderosas que sirvieron a Dios en el Evangelio. Sin embargo, Dios da prioridad al hombre. Cuando el hombre toma el báculo de autoridad, entonces aquellos obispos, aquellos ancianos deben de ser hombres. Pero en los casos tristes donde en iglesias no hay hombres, entonces el báculo se le da a la mujer. Por lo tanto, en la iglesia de Cristo se deben de reconocer ambos ministerios, porque tienen el mismo poder. Dios ejerce con autoridad, Dios hace grandes cosas a través del siervo o de la sierva cuando son fieles en su corazón. Porque en nuestros días hay una generación que se ha levantado donde es más fácil pasar 10, 12, 20 horas a la semana en las redes sociales antes que pasar 2 horas en oración. Es más fácil trabajar horas y horas de tiempo extra que venir a adorar a la casa de Dios. Por eso, como en el caso de Débora, cuando Dios estaba a punto de libertar al pueblo israelita, Dios hizo el llamado a un comandante, a un hombre, pero el hombre tuvo miedo. Entonces dijo el comandante que si Débora no iba con el comandante, él no iría a la guerra. Pero Débora le aclaró: si yo voy contigo, la gloria será para la mujer y no para el hombre. Así también en nuestros días, si tú como mujer, Dios te llama al ministerio, yo te aseguro que no siempre te vas a quedar limpiando mesas. Dios te va a exaltar y Dios te va a glorificar delante del pueblo de Dios, de acuerdo a tu fidelidad. Pero el hombre no recuerde que tenemos mayor responsabilidad delante de Dios. Para terminar, entonces, los gobernadores son más bien los cuidadores de la casa de Dios. Los líderes de la iglesia, como lo tengo en pantalla, aquellos que se consideran grandes son los que deben de servir primero. Aquellos que se consideren grandes delante de Dios
debemos de ser los menos delante de la iglesia. Eso quiere decir que aquí no hay jerarquía. El hecho de que se llame pastor, estoy diciendo que soy un esclavo, un servidor de ustedes. Nada más. Tenemos un llamado especial, pero ese llamado implica más responsabilidad y más servicio y más compromiso. Y aún un día también Dios nos juzgará más fuertemente a aquellos que nos hacemos llamar líderes, ancianos, obispos, pastores o cualquier otro título que se le dé. El que quieras ser más grande en el reino de Dios tendrá que ser el más pequeño delante del pueblo. Oremos. Amado Padre Celestial, yo te ruego en este día para que tú hables a los corazones de cada uno de nosotros, Padre, porque ciertísimamente estás llamando a personas en esta congregación a servir, Padre, en donde quiera que ellos estén, sea en su trabajo, sea en su familia, sea en la escuela, o sea en tu casa de oración, Padre. Padre, aclara esas dudas. Espero que en este día hayas hablado a sus corazones, Padre, y ellos abracen esta palabra con gran júbilo y regocijo, creciendo en una área más, Padre. Y con eso más nos acercamos al fin de esta serie, donde vamos a hablar de la recompensa más excelsa, donde vamos a hablar de tu Espíritu Santo y las herramientas espirituales, o mejor dicho, los dones espirituales sobrenaturales que das a tu pueblo. Los has de dar con la intención de que nosotros podamos servirte con gran eficacia, Padre. No para presumir, no para vanagloriar, sino más bien para entender que somos siervos tuyos y siervos de tu pueblo. Gracias te damos en este día, Padre, así como con gran gozo hemos llegado a este lugar. Ahora te ruego para que regresemos en paz, con seguridad a nuestros hogares. Líbranos del día malo, líbranos del malvado.